iniciar esta clase compartiendo la pantalla para que puedan ustedes observar algunos datos interesantes que nos muestra la física. Ustedes han estado estudiando hasta el momento la cinemática del MAS, la cinemática del movimiento armónico simple. Y hemos estado viendo que esta ecuación del movimiento armónico simple puede ser trabajada a partir de la ecuación de ubicación o la ecuación de posición para un punto, en la que nosotros hemos estado viendo que esta ecuación tiene una forma específica, que es la forma, si le ponemos en función del tiempo, f de t es igual a, que significaba la amplitud, por el seno de beta, que tenía alguna relación con la medida de la frecuencia angular, multiplicada por el tiempo, y más una C, un ángulo constante al cual nosotros le llamamos fase. Pues bueno, lo increíble es que esta misma ecuación, aquí le hemos puesto seno, pero si se desea, se puede medir, como ustedes saben ya, a través de la función coseno. Con ambos resultados, las respuestas son las mismas. El movimiento armónico simple no tiene por qué cambiar en sus medidas. Entonces, hemos dicho que con la A, la amplitud, hace referencia a cuán alto es la función seno o cuán ancho es el movimiento, en este caso del movimiento oscilatorio. Pero también podrían darse cuenta ustedes que si medimos la amplitud solo en cuanto a altitud seno, pues es la misma en cuanto a la longitud coseno. Habíamos dicho que el coseno medía en eje X, Y, X horizontal, y que el seno medía en el sentido vertical. Pues si usted simula el movimiento, vamos a dar cuenta que si el módulo está aquí y ahora es seno 1, que si el módulo está acá y ahora es coseno 1, entonces solamente lo que varía es el ángulo fase o el ángulo phi que nosotros estamos utilizando para la realización del movimiento oscilatorio o movimiento armónico simple. Ustedes también vieron que el movimiento armónico simple tiene una íntima relación con el ser humano y con sus actividades diarias, con el planeta, con las mareas, con la luna, con el sol, con la tierra, con el trabajo, con las máquinas, con los inventos del hombre. ¿Por qué? Porque si usted ve en las calles, mientras se va a pavimentar o a destruir el pavimento de una calle, utilizamos una máquina vibratoria para destruir ese compacto. Entonces el hombre lo que ha hecho es utilizar el movimiento vibratorio en función de una necesidad para poder ejercer un trabajo. Hemos visto también que los movimientos de la Tierra alrededor del Sol son movimientos giratorios y que efectivamente son movimientos armónicos simples. En cada uno de estos nosotros podemos ver que, por ejemplo, la Tierra cuando gira en aproximadamente sus 360 grados, ya que la óptica, la órbita es elíptica, pero en mínimo, y si nos damos cuenta, y como quien dice, mirando con rapidez, efectivamente son circunferencias. Dice, el ciclo de la Tierra es también periódico, y por lo tanto, si es periódico, ha de tener una fase y ha de tener una medida de frecuencia angular. Igual en este movimiento vibratorio que utilizamos la máquina para destruir el pavimento, pues este movimiento vertical también tiene una fase, también tiene una amplitud. Este movimiento oscilante es periódico con esa máquina. Son características que en el movimiento armónico simple, y miren la maravilla del cuerpo humano que Dios ha creado, las pulsaciones del corazón también son movimientos armónicos simples que sí, y les dejo la pregunta a ustedes, señores estudiantes, ¿qué pasa cuando el corazón
empieza a pulsar arrítmicamente. Esa enfermedad tiene un nombre. ¿Cuál es esa enfermedad? Averígüele para que mire que la ciencia de Dios, la belleza de lo creado por Él, es muy buena para el desarrollo mental del ser humano. Busquemos en la alternativa de la física también una manera de acercarnos al Dios que amamos. Entonces, hemos querido presentar las vibraciones, los movimientos giratorios alrededor de un centro, las pulsaciones, como solo 3 ejemplos de los muchos ejemplos de movimiento armónico simple que podemos encontrar en nuestro planeta Tierra. Ahora bien, hemos desarrollado un material interesante en GeoGebra, ha costado algún trabajo, pero pienso que va a ser muy interesante para ustedes. La tarea de ustedes, este archivo ya se les ha enviado a cada uno de sus correos, pueden abrir y ustedes manipular el ejercicio como bien le convenga. Entonces, uno de los movimientos armónicos simples estudiados es primero el movimiento oscilante. El movimiento oscilante que lo vamos nosotros a ejemplificar en este ranto. Pues bien, usted se ha dado cuenta que hay una partícula que va y viene siguiendo más o menos la huella de un arco de circunferencia, pero no es una circunferencia completa, sino un arco más o menos corto. Usted ya aprendió a contar las pulsaciones, ¿no es cierto? Aquí donde estamos ahorita es el punto de equilibrio y vemos que la esfera va hacia la izquierda y va hacia la derecha. Nosotros debemos decidir en dónde vamos a comenzar el movimiento. Voy a comenzar yo en este punto. Para mí está a la derecha, para ustedes debe estar a la izquierda, supongo. Desde allí dejo que vaya y venga y contábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Usted con el cronómetro y contando los movimientos 10 para ser prácticos, tome la medida en cuántos segundos contó la primera vez. Repita la experiencia, pero seguramente, y le garantizo que usted no va a contabilizar las 10 oscilaciones en el mismo tiempo. Siempre va a haber una falla. Entonces, el científico se pregunta, ¿cuándo vale el experimento y cuándo no vale el experimento? Cuando las cosas son precisas y sabemos que la matemática y la física tratan de dar algunos elementos. Pero si usted mire la segunda vez, se va a dar cuenta que hay una interferencia y por más que usted se esfuerce, no va a medir exactamente. ¿Qué es lo que hace un físico? ¿Qué es lo que hace un científico para que esta situación se vuelva un valor realmente válido y que se diga con precisión, esta es su medida? Pues acuden a la estadística. Y usted que ya estudió estadística, vamos a hacer una medida precisa de este movimiento oscilatorio. La primera pregunta es, ¿cuál es la medida real a la que usted como científico daría respuesta de las oscilaciones que tiene? Es decir, usted va a medir el periodo, va a medir la frecuencia, va a medir la frecuencia angular de este movimiento oscilatorio y al final describiremos una ecuación de posición para nuestro movimiento con los elementos que allí hemos ido desarrollando. Bien, vamos a detener un ratito el movimiento oscilatorio, ya que usted se dio cuenta cuál es, podrá manipular con el archivo que se le envió y trabajar sobre él. Bien, borremos un ratito o apaguemos. El segundo movimiento que nosotros tenemos es el movimiento giratorio. Este movimiento es simplemente dar vueltas de 360 grados exactas alrededor de un centro, como hace la Tierra alrededor de su propio eje, el movimiento de rotación. Entonces, veamos lo que son el movimiento armónico simple medido en la periodicidad del tiempo como circunferencias que pueden ser, en este sentido,
de las manecillas del reloj, o que pueden ser también en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Cómo lo vamos a ver en esta de aquí? Bien, tenemos dos tipos de movimientos que usted puede observar. Vamos a parar un ratito y ahí usted también va a tomar el cronómetro y medir. Vamos a medir estas vueltas de circunferencia. He puesto el punto M1 para que tengan referencia de dónde pueden contar. Y entonces va a contar. Cuando el punto A rojo pase por el azul es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Hasta contar 10 y usted con el cronómetro enfrente tome una vez, lo va a medir una segunda vez y usted se va a dar cuenta de que en realidad no es la misma. Así que de este movimiento circular también va a tomar 10 veces la misma medida. Le tomamos 10 veces la misma medida, cuenta las 10 vueltas y el tiempo que demoró en contar esas 10 vueltas. Bien, usted cuando tenga esos datos, las 10 medidas, saque la media aritmética de esas 10 medidas y usted va a obtener una medida científicamente probable, exacta, a pedir de boca, como se dice, y de lo cual hasta podemos medir los errores. Bien, este es el segundo movimiento y lo vamos a parar un momento para que usted pueda fijarse en los otros ejemplos. A continuación, el movimiento 3, que tenemos como movimiento armónico simple, es el movimiento de subir y de bajar en sentido vertical, ¿no? Que también se tiene que medir, se puede medir, se mide realmente con las mismas fórmulas que se están dando, o bien el seno o bien el coseno. Bien, este movimiento vibratorio lo vamos a poder apreciar en este momento con este punto. Usted nota que solamente hay un movimiento de subida, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que esto se pueda medir con la función trigonométrica seno o coseno? Inmediatamente lo vamos a relacionar y usted verá lo sencillo que es el experimento. A continuación, vamos a poner aquí la función seno. Y usted se dará cuenta que ahora el movimiento vibratorio que usted seguía es más bien parece curvilíneo y está siguiendo la formación seno. ¿Se da cuenta? Vamos a quitar un ratito el ángulo y su vista le dice, es un movimiento vertical. Sube, baja, sube, baja. Es un movimiento en realidad vibratorio, pero vemos que en realidad sigue este valor de la función seno. Y esa es la vibración y por esta razón es posible medir el movimiento armónico simple a través de la función que ya le hemos expuesto, que lo vamos a repetir en este momento. F de t es igual a A por seno de B por t más el ángulo fase. Esta es la famosa fórmula que puede ayudarnos a medir todos estos movimientos que estamos viendo allí. Ahora, ¿cómo contabilizar este pequeño movimiento? Que le voy a apagar un ratito el ángulo. Es demasiado pequeño y nos puede confundir la contabilidad, pero hay que intentarlo. Usted solamente decida o contar arriba o contar abajo. Con eso automáticamente va a poder contar las vibraciones de este punto, ¿verdad? Si usted pone el cronómetro al frente y decide, comenzamos ahora, 1 arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Cuente 10 con su cronómetro. Cuente una segunda vez y usted mismo va a notar que no ha podido hacerlo con la exactitud posible. Por esa razón, va a tomar y repetir esta medida 10 veces y luego saque la media aritmética y dése cuenta un punto medio que al final vamos a poder comparar. Por último, ustedes ven que esta línea que dice ángulo seno de 5t está haciendo un espacio mucho más amplio. Me estaría dando la idea que la amplitud del movimiento es mucho más amplio que el que hace la esfera J, porque está visible, ¿no es cierto? El movimiento más corto. Sin embargo, vamos a calcular la amplitud del punto J y la amplitud de la línea que dice
ángulo teta, y usted se va a dar cuenta que en realidad son las mismas. Y podemos fijarnos que el ángulo está subiendo de +1 y a -1. Y hemos puesto a propósito así porque la amplitud del movimiento va máximo hasta 1, mínimo hasta -1. Y no puede pasarse de allí porque el movimiento armónico simple se mide a través de los valores del seno o del coseno, que coincidentemente ambos simulan un movimiento de máximo amplitud +1 y de amplitud -1. Les invito a hacer entonces esta experiencia. Asimismo, midan esta línea con la frase, las vibraciones que desarrolla, tomen 10 veces la medida con el cronómetro, saquen una media y todos los estudiantes habremos de coincidir que la medida es única a pesar de nuestros errores. Eso nos deja una enseñanza que para cualquier cosa, cualquier situación, lo bueno es repetir y experimentar varias veces y nos quedamos con un valor promedio como valor de precisión. Bien, ahora tenemos el cuarto movimiento, que son las pulsaciones que más o menos habíamos ya reflejado en la función del corazón. Veamos cómo son las pulsaciones. Hasta eso vamos a parar este ángulo, le vamos a parar al punto J, de tal manera que ustedes puedan apreciar los movimientos de las pulsaciones y contarlas para mirar su frecuencia, su amplitud y su frecuencia angular. Bien, este movimiento vibratorio está reflejado aquí. No, este es J, perdón, vamos a ver el movimiento pulsante, es D. Bien. Hemos tratado de adaptar a una circunferencia que se abre y que cierra, pero usted imagine que es una pulsación de luz, es luz, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Usted puede crear eso en una luz, en un foco, puede crear en un pulsador de un timbre. El sonido también nos ayuda a medir las pulsaciones, la frecuencia angular, etcétera, porque todos estos movimientos armónicos simples van siguiendo la línea del seno o del coseno. Por más que se haga prende y apaga la luz, o como esta circunferencia se abre, se cierra, pues el rato que cumple un abrir y cerrar es una pulsación, es un movimiento de vibración. Igual manera, usted con el cronómetro al frente puede contar las pulsaciones. Decida contar afuera o decida contar adentro. Yo creo que lógicamente usted va a decidir contar en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta llegar a 10 y con el cronómetro mida una segunda vez y usted se va a dar cuenta que no ha sido posible medir con exactitud. Sin embargo, si repetimos y lo va a hacer usted 10 veces la misma medida, saque la media y vamos a comparar la medida de cada uno de estos movimientos armónicos simples y vamos a tomar matemáticamente y con precisión de que tiene un valor para todos exactamente igual. Y usted ve que el radio de esta circunferencia es bastante amplio. ¿Cómo es posible que tengan la misma medida? Pues eso nos responde la matemática, la física y ahora con la ayuda de la estadística. Entonces, les invito también a hacer esta experiencia. Pongan en simultáneo todos los movimientos, es decir, vamos a poner el movimiento oscilante. Bien, ahí está el péndulo del movimiento oscilante y comparen el movimiento de la pulsación con el oscilante. Si usted se queda con la mirada fija en el centro, va a ver que los dos coinciden en un momento, o bien el rato que se abren, o bien el rato que se cierran, pero coinciden. El péndulo está a la derecha cuando se abre y a la izquierda cuando se cierra. Y cuando vuelve, los ciclos están completos. Veamos cuando está circulando. Este es el movimiento giratorio. Si usted se fija en el punto, va a ver que coincide con el momento que se cierra o se abre. Coincide con la pulsación.
pues la matemática lo está demostrando. Miremos la función de la función seno, que es la que efectivamente está midiendo. Entonces, ¿cuál es el reto final que yo les propongo a ustedes en este instante? Escribir cuál es la ecuación del movimiento, o perdón, no del movimiento, la ecuación de posición de estos 4 movimientos. Debe ser una sola ecuación que rige estos 4 movimientos armónicos simples. Y entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? En esta fórmula f de t, dejamos t, encontramos el valor de a. ¿Qué amplitud está desarrollando estos 4 movimientos? La vibración, la pulsación, los movimientos giratorios y los movimientos oscilatorios. ¿Cuál es la amplitud? Si usted repite el video varias veces, va a encontrar que sí es posible determinar. Una vez que usted ha podido determinar la amplitud o ha medido ya la media aritmética de las pulsaciones, usted puede obtener el periodo, es decir, va a dividir el tiempo que se han demorado en realizar las 10 pulsaciones y con eso usted tiene tiempo. Con el tiempo, usted podrá sacar la frecuencia y al sacar la frecuencia, usted podrá sacar la velocidad angular, que es una medida dada por W igual a 2 por pi y por la frecuencia. Y ya puede escribir y armar el valor de B. Y el valor de C, usted lo va a poder encontrar si es que usted acciona una medida del ángulo fase beta. Usted puede, mira, ahorita está con la medida del ángulo y vamos a hacer clic en la fase para que se nos prenda y usted puede detener el video, haga clic derecho, detenga la animación y mueva a su parecer, a la medida que pueda ver. Mire, el ángulo está allí al máximo. Parece que es 57.29 grados. ¿Cómo saco el ángulo fase? Pues de los 90 grados que estarían hacia acá, yo resto los 57 que es esta apertura y usted ya puede tener el ángulo fase para escribir su ecuación. Ánimo, jóvenes, yo sé que ustedes pueden y que a través de ello podrán obtener seguidamente que ha escrito usted la ecuación de posición, saque la ecuación de velocidad haciendo la derivada de esta función seno, saque la segunda derivada y usted va a poder tener la aceleración. Muchachos, adelante, lo que haga falta, por favor, les ruego, investiguen y vamos. Yo sé que el benigno puede, yo sé que ustedes están en la capacidad de hacerlo. Este archivo, guárdenlo porque lo van a necesitar para su estudio, para alguna otra experimentación, pero más que esto, yo creo que el programa GeoGebra, si empiezan a manejar, a guiarse por videos tutoriales, van a aprovecharlo al máximo. Muchas gracias y esperemos que la clase haya sido de